Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En este momento vamos a hablar sobre la función cuadrática. Bueno, para hablar de la función cuadrática vamos a hablar sobre tres términos muy importantes, que son el término cuadrático, por eso que se llama función cuadrática, el término lineal y el término independiente, que con ello vamos a poder encontrar de cómo corten el eje Y. Bueno, es muy importante saber de cómo va a abrir estas parábolas, si va a abrir hacia arriba o si va a abrir hacia abajo. En algunos casos puede abrir hacia arriba si la función es positiva, pero si es negativa va a abrir hacia abajo. Entonces vamos a encontrar un punto máximo para las funciones cuadráticas negativas y un punto mínimo para las funciones cuadráticas positivas. Ahora, ¿cómo hallamos el dominio del rango? El dominio va a ser todos los reales en la función cuadrática, y en la parte donde se encuentra el rango va a ser desde el punto mínimo hasta el punto máximo. Puede ser el más infinito, o sea, desde K hasta el punto máximo, el más infinito, o al revés puede ser. Bueno, eso sería todo por función cuadrática. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Seguidamente vamos a hablar sobre la función exponencial. Bueno, para hablar de ese término de función exponencial vamos a encontrar que el término independiente va a aparecer como exponente. Entonces vamos a encontrar en la función exponencial un factor decreciente como un factor decreciente. Entonces, ¿cómo encontrar esos factores decreciente y creciente? Cuando el término A va a ser de manera mayor que 0 pero menor que 1. Y en caso de una función creciente, el término A va a ser mayor que 1. Entonces eso va a ser una función creciente. Y bueno, el dominio va a ser todos los reales y el rango sí va a cambiar un poco. Solamente va a ser todos los reales pero positivos. Gracias. Ahora, compañeros, vamos a pasar a las funciones lineales y voy a dar una explicación breve para que puedan entender más o menos qué son las funciones lineales. Para explicarles un poco acerca de las funciones lineales, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es? ¿Qué la compone? ¿Qué es y igual a m por x más b? ¿Qué es la pendiente? ¿Y qué es la intersección del eje y? Todas esas preguntas tenemos que tenerlas claras. Aquí vamos a ver la función lineal con la regla de correspondencia. Es la fórmula que está aquí en esta ecuación. Y igual a f de x igual a m por x más b, donde la variable x es la variable independiente. Vamos a ponerle aquí. Y la variable y va a ser variable dependiente. La letra m vendría a ser la pendiente. La gráfica de la función lineal es una línea recta. Si nuestra pendiente toma un valor positivo, puede ser cualquier valor positivo, la gráfica de nuestra función va a ser una línea recta creciente. O sea, mientras que si el valor de la pendiente es negativo, por aquí, entonces eso nos indicará que la gráfica de la función lineal va a ser una línea recta decreciente. Recuerda que también cuando uno lee la gráfica de una función, lo leemos de izquierda a derecha.
Aquí tenemos un nuevo valor que es el b. B es la ordenada con el valor de b en el origen, o sea cuando x vale 0, que nos indica el punto de intersección de la recta con el eje y. Buenas tardes, profesor. Voy a explicar sobre la función logarítmica. Esta es una función de la forma f de x igual al logaritmo en base de a x, donde a es un número positivo diferente de 1, en el cual se cumple que a elevado a la f de x que es igual a x, ¿no? Tenemos un ejemplo, el logaritmo en base 2 de 32 igual a 5. ¿Por qué ponemos en base 2? Porque es un número positivo, ¿no? Igual a 5. El 5 viene a ser el resultado de 5 veces multiplicado 2, que nos da igual a 32. Y 32 viene a ser un argumento, ¿no? Otra forma también de encontrar, podríamos poner de esta forma. 2, que es la base, elevado al 5, que es el resultado, y igual nos da igual a 32, que es el argumento. Para poder graficar, ¿no? O intentamos graficar nuestra forma o nuestra imagen que estamos dejando o que estamos poniendo en el trabajo, ¿no? X igual al logaritmo de base 2 menos x. Lo que pasa en y, para un cierto valor de x, por ejemplo, si x es igual a 4, el logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2 ahora. Ocurrirá lo mismo en el negativo de 4, porque el logaritmo de base 2 de menos 4 es igual al logaritmo en base 2 de 4, ¿no? Que es igual a 2. Cuando x es igual a 1, tenemos que el logaritmo en base 2 de 1 es igual a 0. No, por ahora pasará en menos 1 el negativo de menos 1 y logaritmo de base 2 de 1 es igual a 0. De esta manera vamos a graficar pues nuestra imagen, ¿no? De manera similar, pues cuando x es igual a 8 obtenemos y igual a 3, ¿no? Ahora ocurrirá lo mismo en x, pero en negativo, o sea x igual a menos 8, ¿no? Obtenemos también el valor que es de y igual a 3. Entonces nuestra forma de nuestra imagen pues queda las formas de las líneas entreabiertas pero en la misma dirección. Eso sería todo, gracias. En la misma dirección. Eso sería todo, gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros todos. Mi nombre es Bertilda Salas Cáceres y hemos elegido esta imagen entre todos con nuestro grupo 5 de lógica. Elegimos esta imagen porque la encontramos de manera recurrente en nuestros hogares. Nos pareció muy llamativo porque nunca nos habíamos dado cuenta que en una ecuación cuadrática está en nuestra vida cotidiana. Aplicación. Podemos realizar mejoras en el cable para que no cause una incomodidad y prevenir también accidentes en el hogar. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre las funciones exponenciales. Como sabemos, una función exponencial son como funciones de una variable real, que las funciones exponenciales se caracterizan únicamente por el hecho de que la tasa de crecimiento de dicha función, es decir, su deriva es directamente proporcional al valor de la función. También vamos a ver que una función exponencial es una función de forma displayed, ¿no? Que vamos a ver como fórmula que tiene fx va a ser igual a b elevado a la x, ¿no? En el que el argumento x se presenta como un exponente. Y una función de forma display sabemos que también es una función exponencial, ya que puede escribirse como función exponencial. En acá vamos a ver es de tipo de función real y también la función relacionada a los logaritmos.
En su deriva vamos a ver que una función exponencial es igual a la función original por el logaritmo. Derivamos de la base, ¿no? Debido a recordar que una deriva es una función matemática que nos permite calcular las razones del cambio de las variables. En la aplicación vamos a ver que el interés compuesto es el volumen del sonido y el aumento o disminución de la población, o la disminución de la radiactiva, que son todas aplicadas de la función exponencial. Y también vamos a ver que estos problemas usaremos en los métodos para construir una tabla. En su inversa o inversa vamos a ver que la función inversa del exponencial es que cumple que y es igual a x, ya que es la función que se llama función logarítmica y, como se puede observar, es simétrica a la función exponencial. Ya. En su sucesión vamos a ver que es una lista de orden de números cuando la razón r es mayor a que uno obtenga una secuencia de crecimiento. Ya, como ejemplo vamos a poner función de crecimiento, ¿no?, de una bacteria. Cuando se duplica la bacteria cada una hora, vamos a ver que la bacteria, después de una hora o 2 o 3 horas, vamos a ver a cuánto se duplica, ¿no?, en una función exponencial. Como se puede decir, la fórmula que vamos a poner, f entre paréntesis x es igual a 2 elevado a la x. Y vamos a ver, antes de empezar de la bacteria hacia una hora, vamos a ver la fórmula que es f igual a f entre paréntesis 0 igual a 2 elevado a la 0, que nos va a dar 1. Y después de una hora vamos a ver que se va a duplicar esto, ¿no?, que f entre paréntesis 1 va a ser igual a 2 elevado a la 1, que nos va a dar como resultado 2, o sea, ya se ha duplicado. Así sucesivamente vas a ver duplicaciones, y después de 3 horas ya vamos a ver que f entre paréntesis 3 es igual a 2 elevado a la 3, que nos va a dar igual a 8, o sea, hay una duplicación ya, y esto se va a duplicar así sucesivamente, ¿no? Y ya, pues, como vemos en la función definición, vamos a ver que hay crecimiento de exponencial, como se puede ver, ¿no?, que una función de exponencial tiene un gráfico de acercada mucho, ¿no?, que se va a ser decreciente, como nos dice, crecimiento, va a crecer de poco a poco. Eso sería todo. Muchas gracias.